arranque de semana. Tercer programa de Un Grito de Corazón. Nos pueden escribir a las redes sociales, como siempre mencionamos, Un Grito de Corazón 2025. Y estamos acá, post Día Patrio, post 25 de mayo, con el señor Agustín Rossi. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Muy bien. ¿Entusiasmado con el programa de hoy? Ah, sí. Sí, porque vamos a hablar de las cosas importantes. No vamos a hablar ni del precio de la empanada, ni de ese tipo de cuestiones. Pero bueno, en el segundo bloque vamos a hablar con un historiador rosarino muy prestigiado, Julián Feroni, para hablar sobre lo que no se habla del 25 de mayo. Me gusta. ¿Cuáles son las cosas? Yo tengo para preguntarle por qué le dijeron revolución, por qué rol jugó el pueblo argentino. ¿Cómo comparamos ese 1810 con ahora? ¿Cómo? ¿Con el Sí, bicentenario? esa es una pregunta que le vamos a hacer. Que identifique a alguien de la primera junta o de que armó la Revolución de Mayo, que identifique quién tenía ahí el gen de Milei. Digamos, ¿no? Porque alguien de los que dieron la independencia, alguno tendría que haber dicho, bueno, de este salió finalmente un personaje como Milei. Pero bueno, día patrio atrasado por un día nuestro. No, bueno, pero vale. Pero vale. Por Pero eso aparte, por eso estamos igual que la semana pasada. Yo con la escarapela y usted sin la escarapela. Sí, la cara, pero me viene azul. Pero venía No azul. celeste, pero azul. Y con pastelitos. Trajimos pastelitos. Estábamos recién hablando, el gran debate de todos los momentos patrios en los que aparece el pastelito en la escena, ¿no? de la Argentina. ¿Membrillo o batata? Acá lo tiro de paso para que arranquemos con la discusión en YouTube. ¿Membrillo o batata, el pastelito, de qué es para todos ustedes? Bueno, yo le voy a decir lo que creo, digamos, ¿no? El fresco y batata, el queso y dulce es de batata. El vigilante. El vigilante es de batata. El membrillo solamente en la pasta flora. El membrillo tendría que quedarse en la pasta flora y no salir, digamos, quedarse ahí. Ahora viene pero dulce de leche también. ¿Pasta flora dulce de leche? No, bueno, no. Eso es como el churro de Roquefort, ¿viste? Que te venden en la playa. Comí de Nutella una vez que me en un cumpleaños y dije, ¿qué es eso? Churro de Roquefort es terrible, digamos. No se respetan las tradiciones. Están colonizados. Así está el país. No respetamos las tradiciones. Están colonizados. Pero admito que teniendo una mirada un poco más flexible sobre el membrillo, podemos permitirle que se deposite en algún pastelito, digamos, ¿no? El pastelito puede ser de membrillo o puede ser de batata. Cristina estuvo hablando un poco del pastelito. 2 lucas, dijo Cristina, el pastelito, así que acá tengo 5, 10 lucas. Salgo de acá con 10 lucas. Se corta el pastelito, nada de comer uno entero porque está carísimo, así que cada pastelito una luca, digamos, ¿no? Así y Darín además estuvo hablando de las empanadas. Estamos con los precios. Qué quilombo que se armó con las empanadas y con el precio de las empanadas de Darín. Siempre en la mesa de mi Ahora, además, me gusta. hay que ser berreta para estar discutiendo el precio de la empanada por lo que dijo Darín. En realidad yo creo que están discutiendo el precio de la empanada por lo que dijo Darín para no discutir con Cristina o para no explicar o hablar sobre las cosas más importantes o más trascendentes que tiene y que sufre hoy el conjunto de la sociedad argentina, digamos, ¿no? Sí, aparte ha habido anuncios muy fuertes la semana pasada que te hacen un poco pensar, este anuncio del blanqueo de plata, de sacar los dólares de abajo del colchón, que te hace pensar, bueno, ¿cuál es el objetivo del gobierno? Vamos a ponernos de acuerdo. No, en realidad nosotros no nos tenemos que poner de acuerdo, nosotros sabemos bien cuál sería el objetivo. Pero el gobierno está buscando blanquear dinero por un lado y la sociedad va por otro carril, tiene otras necesidades. Es un tema que traes a esta mesa rodeada de pastelitos. Vos no trajiste nada al final. Mate. El mate. Mirá, qué barato te sale. Pero somos argentinos. Bueno, qué barato te sale el mate. Pero bueno, este es un tema que a mí me parece que merece una reflexión. Da para múltiples reflexiones, digamos, ¿no? Lo primero que yo quiero decir es que esa solicitud del ministro Caputo, del presidente Milei, de incentivar para que blanqueen aún más de lo que se blanqueó el año pasado, muestra la debilidad del plan económico que tiene este plan económico hoy en la Argentina. ¿Por qué digo esto? Porque desde el punto de vista de los dólares, se convirtieron en un barril sin fondo.
El año pasado tuvieron superávit de la balanza comercial por dos temas. Primero, porque tuvieron una cosecha importante, porque no hubo la sequía que tuvimos en el 2023, y después tuvimos un superávit de la balanza comercial, entre otras cosas ayudado porque se dio vuelta el desequilibrio que teníamos de importaciones de energía. Hoy exportamos más energía que importamos, pues gracias a Vaca Muerta, a YPF y al gasoducto Néstor Kirchner. Además, tuvieron como adicionalmente 25.000 millones de dólares, que fue el blanqueo del año pasado. Además, este año tienen 20.000 millones de dólares más que les dio el Fondo Monetario Internacional. Entonces, que salgan a pedir nuevamente una mayor cantidad de dólares es porque, sin ninguna duda, lo que está pasando es que el plan económico empieza a mostrar fallas y empieza a mostrar debilidades. Dos debilidades tiene. Bien. Ellos, cuando hicieron el anuncio del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, habilitaron el carry trade, fomentaron el carry trade. ¿Qué es el carry trade? Es la especulación. Vos traes dólares del exterior, los cambiás, los dólares quedan en el Banco Central, los depositas a plazo fijo, digamos que te da un interés determinado, en general el interés que se está pagando hoy, y después compras mucho más dólares, porque el dólar no se modifica en su precio, sigue estando fijo, casi fijo dentro de una determinada banda, y ahora está casi en el borde de la banda. Ellos esperaban que ingresen una cantidad de capitales golondrinas con el carry trade. Inclusive le pusieron un parking, es decir, el que venía de afuera y hacía esta maniobra tenía que obligatoriamente estar 6 meses, 6 meses, que justamente daba al momento de las elecciones de octubre, de este año. Eso no está funcionando. No está viniendo dólares de afuera para hacer carry trade en la Argentina, porque no le tienen confianza. Porque el mercado todavía no le tiene la totalidad de confianza al gobierno del presidente Milei. Ahora, perdón, pero está haciendo todo lo posible para que la confianza internacional o en los mercados internacionales se genere. Bueno, porque, hasta ahora no lo han logrado. Las fotos siempre son con las mismas personas, invita siempre a Argentina a las mismas personas. La Argentina no ha podido volver al mercado voluntario de crédito desde el 2018, no era culpa de Milei, sí culpa de su ministro de Economía. En el año 2018 dejamos de poder colocar deuda en el mercado voluntario de crédito. Es decir, la plata que viene del exterior a la Argentina, en términos de préstamos, es de los organismos financieros internacionales. Fondo Monetario, Banco Mundial, Corporación Andina de Fomento, eso es la plata que viene, digamos, ¿no? Entonces, el carry trade no funciona, y lo otro que tiene muy complicado es la balanza comercial. ¿Qué es la balanza comercial? El primer cuatrimestre del año pasado tuvieron una balanza comercial de arriba de 6.000 millones de dólares. Y este primer cuatrimestre una balanza comercial de arriba de 1.000 millones de dólares, favorable. Digamos, le aumentaron en un 37% las importaciones, que aumentan justamente porque tienen este tipo de cambio que está tan bajo y tan barato. Entonces, dos motivos que tenían ellos para sostener dólares que le permitan mantener el tipo de cambio bajo, no lo tienen. Carry trade no, balanza comercial empieza. Entonces han salido a buscar la plata abajo, la famosa plata abajo. Sí, rascar la olla, digamos, claro. ¿No? Es rascar la olla. Después aparecen las hipocresías, ¿no? Este discurso oficial del gobierno, que la gente haga con sus dólares lo que quiera. ¿Qué gente? ¿Cuántos dólares? No, pero ¿qué gente, digamos? ¿No? El trabajador ahorra en dólares. El trabajador tiene que laburar para llegar a fin de mes y para morfar todos los días. El que no tiene trabajo vive de changa, el docente, el científico, el trabajador del Estado, el pequeño empresario, el pequeño comerciante. Los que tienen la posibilidad y los que tienen ahorro en dólares todavía metidos en el colchón es un sector de la sociedad, que es la clase media alta, no el resto de la sociedad. No está dirigido hacia el conjunto de la sociedad. Es facilitarle a ese sector de la sociedad, de la clase media alta, que es el sector que se beneficia con el dólar barato. Ahí leíamos el lunes pasado
me parece que yo te traje del portal Bichos de Campo, de Matías Longoni, leíamos que lo que se generó el complejo sojero el año pasado de dólares se fue en argentinos que viajaron al exterior y en su tarjeta de crédito. Entonces es inviable un país de estas características, y esto fue fundamentalmente, y esto es lo que está pasando. Vos fijate que superávit de la balanza comercial, 25.000 millones de dólares del blanqueo del año pasado, 20.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, más este blanqueo, y todavía siguen necesitando dólares. ¿Qué viene después? Lo que pasa es que... ¿Qué viene después? Viene la privatización de las empresas públicas. Viene vender YPF, por ejemplo. ¿De dónde van a sacar dólares para seguir manteniendo este tipo... Vienen amenazando desde antes del inicio del gobierno. Este tipo de cambio bajo. Entonces, primer punto, muestra de debilidad del gobierno. Segundo punto, no es para la gente, es fundamentalmente para un sector de la sociedad que es la que está beneficiándose con el dólar barato. Tercer punto, la hipocresía. Caputo tiene su plata en el exterior. Bueno, esas fueron una de las preguntas que le han hecho. Se la hizo un periodista del Destape, John Heiger, muy buen periodista, y se enojó. Caputo tiene plata en el exterior, Bausili tiene sus ahorros en el exterior, Cuño Libarona tiene sus ahorros en el exterior, Sturzenegger tiene sus ahorros en el exterior. Si ellos, que son los que administran el país, que administran la economía del país, no tienen confianza en la Argentina para traer la plata de ellos a invertir en la Argentina, tráiganla y pónganse un kiosco ahora, al menos, Agustín, y generen un puesto de trabajo. Entonces, cuando vos decías, ¿por qué no le tienen confianza al gobierno argentino? ¿Por qué no le tienen confianza a Caputo? Entre otras cosas, no le tienen confianza al gobierno argentino y a Caputo porque Caputo tiene su plata afuera, viejo. ¿Quién va a venir a invertir si el ministro de Economía que te dice, vení, o el ministro de Economía que te dice, blanqueá, tener la plata afuera? Pero esta gente que vos mencionás, la clase media alta argentina, que tienen los dólares guardados, tal vez muchos de ellos no blanqueados, entonces el objetivo está puesto ahí. Saquen la plata de abajo del colchón, pónganla circular, blanqueen la plata. Mi pregunta es, esta clase social o este segmento de esta clase social media alta, lo banca igual al gobierno. Le están sacando la guita, le están pidiendo la guita y es la clase que más está bancando hoy al gobierno nacional. Bueno, pero justamente si las políticas están destinadas fundamentalmente para... Bueno, acá no le sacan la plata, le permiten blanquear algo que ellos tenían en negro. Sin duda, pero entonces, esa plata se bancariza. Y por más que le permiten blanquear o limpiar esa plata, perfecto, se bancariza. Pero esa plata impuestos. La va a usar el gobierno, la van a usar otros. Bueno, hay que ver en realidad una situación de esa característica. Lo que sí está claro es que yo... y esto lo digo respetuosamente, nos ve mucha gente de clase media alta a nosotros. A un grito de corazón, en serio. Entonces a todos les digo, no le crean a Caputo, no blanqueen, porque este blanqueo está muy flojo de papeles. Entonces te vas a comprar un auto, te vas a comprar una casa y va a venir el vecino de enfrente y te dice, ¿y de dónde sacaste esta plata? Y te va a hacer una denuncia. Y en la justicia las leyes no han cambiado. Pero AFIP no lo va a controlar. Bueno, no lo va a controlar la AFIP, pero la justicia. Mañana a un señor compra una casa y el vecino que tenía en contra lo tiene enojado y dice, le hace una denuncia por enriquecimiento ilícito, tiene que ir ante la justicia a justificar ese enriquecimiento. Entonces... está muy flojo de papeles, yo creo que va a fracasar rotundamente y mi consejo, estoy como Salvador Di Stéfano, es que no blanqueen, digamos, quédense con la guita en negro porque están muy flojos de papeles a los que lo tengan. Punto con la plata, con el blanqueo de la plata en negro. Ahora vamos a hablar, musiquita. ¿La de suspenso querías? Sí, de suspenso. La plata de los argentinos. Vamos a hablar de la plata sucia, que son dos cosas distintas. Una cosa es la plata en negro y otra cosa es la plata sucia. La plata en negro es alguien tiene una actividad comercial legal y de una parte de la rentabilidad que tiene la saca del circuito. La plata sucia es la que viene, trata de personas, narcotráfico, etcétera. Entonces, yo cuando el presidente Milei
tenía había dicho que iba a dolarizar. En el medio de la campaña electoral hice declaraciones diciendo que la dolarización era un canal, un llamado a que la Argentina se convierta en la meca del narcotráfico latinoamericano. A ver si están las declaraciones que hice en ese momento. Rosario, digo, además de todo lo que significa lo económico, es una invitación a que todas las organizaciones narcos se instalen en la Argentina. Porque una de las formas que vos tenés para desbaratar el circuito narco es, como el narcomenudeo genera muchos pesos, lo pasan a dólares. Entonces necesitas de una cueva, de una financiera, de algo y ahí empezás todo lo que significa perseguir el circuito del dinero ilegal. Lo que hacen ahora, con esta reglamentación, no vas a necesitar de las cuevas. Si sos narco, te vas y te compras viste que les gustan los autos de último modelo, los grandotes de colores y todo eso, te vas y te compras en la concesionaria y la concesionaria no tiene que firmar ni a la UIF ni al ARCA. Tranquila. Los escribanos, cuando escrituren nuevas propiedades, tampoco están obligados a informar. Entonces, flexibilizan los controles para hacer mucho más difícil esto que yo decía recién, que era la persecución de la ruta del dinero. La ruta del dinero. Acá en Rosario tenemos, si yo no me equivoco, 2 o 3 financistas que tenían mesas de dinero detrás de financieras que cambiaban, que le daban dólares a los narcos a partir que se lo cobraban mucho más caro porque sabían el riesgo de que y que fueron acusados y llevados adelante por la justicia. Algunos están cumpliendo todavía prisión domiciliaria, pero prisión efectiva, y otros estuvieron en prisión. Entonces, al flexibilizar los controles, el blanqueo no es ir al banco y de llevar tanta plata en dólares. Eso es una parte. El blanqueo de la guita narco, que es muy importante, es a través de construcciones, a través de automóviles, a través de campo, a través de una cantidad de bienes registrables que después son muy difíciles de perseguir y llevar adelante. Y esto es lo que está pasando con esta... Para la provincia de Santa Fe es gravísimo esto. Y para la ciudad de Rosario, sí, para la provincia de Santa Fe y para la ciudad de Rosario, porque nosotros hemos sido azotados por la violencia narco. Y esto claramente es así, digamos, ¿no? Llega y penetra en determinados estratos de la sociedad, en determinados estratos de la sociedad argentina, y eso complica. Por eso es inentendible que el gobernador de la provincia haya respaldado el nuevo blanqueo. Bueno, es inentendible que el gobernador mantenga este apoyo sin condicionamientos al gobierno del presidente Milei, porque la política de Milei está perjudicando fuertemente al conjunto de los argentinos. Sintetizando, hacemos síntesis me dejaste así como con la boca abierta. Hacemos síntesis. El anuncio del blanqueo es un anuncio de la debilidad que tiene el plan económico. El plan económico sigue necesitando dólares, las previsiones que tenían no les alcanza y por eso están rascando la olla. Están rascando la olla. En segundo lugar, no está destinado al conjunto de la sociedad, está destinado fundamentalmente a los sectores de clase media alta, que son los que se benefician con el dólar barato, que son los que se pueden viajar al exterior, que pueden tener consumo suntuario, no el pueblo trabajador, no los docentes, los científicos, los docentes universitarios. Y en tercer lugar, el dinero sucio. Flexibilizan los controles para que van a hacer más difícil la prosecución de la ruta del dinero que provenga de actividades ilícitas, como puede ser el narcotráfico. Bien, excelente resumen. Vamos a hacer un cortecito con la genia del Ali Espósito, porque estuvo en Vélez haciendo un tremendo show. Sigan escribiendo como vienen haciéndolo hasta ahora. Para que me están faltando los lentes ahora. Y si nos dejan la deuda, ¿nosotros qué hacemos? El blanqueo es para la gente de bien, buena, muy buen consejo. Preguntemos por qué no votan a Cristina, ahí está el nudo. Bueno, sí, ese para mí es otro tema a discutir. Tenemos que terminar con la timba financiera, el primer paso gana en octubre, bueno, y así nos siguen escribiendo un montón, además de todos los mensajes anteriores que tienen que ver con los pastelitos, si eran de batata, membrillo o qué. Estamos en YouTube en vivo, pueden seguirnos ahí, si no, las redes sociales también de Blue RTV. Y bueno, hacemos
breve cortecito porque ya seguimos con un montón de temas más. Segundo bloque de Un Grito de Corazón. Escribinos al YouTube, estamos en vivo ahora en Blue RTV, después en las redes de Agustín Rossi y también podés seguirnos en Instagram, en Un Grito de Corazón 2025. Acá veo que siguen escribiéndonos y comentando un poco lo que veníamos hablando recién respecto de el blanqueo de plata que ha anunciado la semana pasada, de dólares que ha anunciado el Gobierno Nacional. Y bueno, seguimos con... Hay un montón de temas. La realidad es que nunca nos va a dar el tiempo para poder hacer absolutamente todo, pero estuvo hablando Cristina el día de ayer. Sí, estuvo hablando Cristina el día de ayer en un acto, bueno, donde se la vio además muy eufórica, porque debo reconocer que tiró un par de frases anecdóticas y la verdad muy interesantes, donde a lo que se refiere en un momento no hacen ninguna obra, no hacen ninguna adjetivaciones. Así que bueno, un acto donde se pueden sacar fragmentos bastante interesantes para análisis político, pero una de las cuestiones que ha mencionado y que yo creemos además que es también de análisis es, bueno, un fragmento que vamos a mostrar acá para poder después empezar a charlar un poquito sobre esto. Que este modelo no es nuevo. Este modelo ya fue implementado en la dictadura, fue implementado durante la convertibilidad y siempre fracasó y va a fracasar una vez más. Y significa entonces esto que la gente va a venir otra vez a nosotros. Me permito dudarlo seriamente. Me permito dudarlo seriamente. De hecho, vimos en esta última elección acá en la ciudad de Buenos Aires, que fue tan paradigmática además, cómo en barrios populares, como el que está acá al lado de Saldías, por ejemplo, en los que Milei había ganado en la primera vuelta del año 23, ahora perdió. ¿Saben por qué perdió los barrios populares? Que había ganado en todos en la primera vuelta, porque es el lugar en donde primero impacta la crisis. Se termina la changa, ya no se puede contratar ni la liniera, ni el pintor, ni el cuidador, ni el jardinero, ni el plomero, ni nada. Es ahí donde pega. Y esto va a seguir, porque este modelo le sirve a un 30% de la población, el otro 70% queda afuera. Lo que pasa es que no todos van siendo impactados en forma
simultánea, sino que es progresivo. Lo vimos los que fuimos testigos en la dictadura y los que fuimos testigos durante la convertibilidad. Y vimos también que en esos barrios populares perdió, pero y nosotros ganamos, pero hubo votos que no salieron a votar. ¿Por qué? Porque pareciera, tampoco estoy tan segura, estoy analizando en voz alta, que aquellos que apostaron a Milei tampoco quieren volver con nosotros. ¿Y por qué? Y bueno, creo que tenemos que preguntarnos el por qué también. Creo que clarísima la pregunta que se hace. Hay que preguntarse el por qué, ni a ellos ni a nosotros. Bueno, es muy didáctico lo de Cristina. Está claro que donde mayor ausentismo hubo fue en aquellos barrios de la zona sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que son los barrios, las comunas, las circunscripciones que generalmente se sienten representados por nosotros. De hecho, en esos lugares ganó Santoro. Ahora, la pregunta que hace Cristina es: hubo sectores de los barrios, sectores de la sociedad que viven en los barrios populares que tradicionalmente han sido representados política y electoralmente por el peronismo, que lo votaron a Milei en el 2023, que ahora ese encanto que tenían con Milei ha sufrido un desencanto, que ya no confían más en Milei, pero tampoco se animan a votarnos a nosotros. Bueno, sí, ahí yo creo que ahí está uno de los grandes desafíos que tiene el peronismo en las próximas elecciones, y sobre todo en las elecciones que van a venir de acá a octubre, que van a ser las elecciones de diputados nacionales. Esos sectores nosotros tenemos que volver a enamorarlos. Generar una épica, generar una mística, y eso se hace con propuestas claras, propuestas concretas a mi criterio, y con una fuerte capacidad de decisión. Nosotros no podemos... Digo, lo que Milei le transmitió a esos sectores populares en el 2023 fue certeza. Le dijo: vamos a terminar con la inflación porque voy a cerrar el Banco Central. Bueno, nosotros lo que tenemos que decir es decir: mira, vamos a crear tantos millones de puestos de trabajo, vamos a aumentar las jubilaciones y las pensiones que tienen acá en la Argentina, vamos a aumentar el salario mínimo. Hay que transmitir certezas de que hay un camino posible que se puede llevar adelante independientemente de la frustración que le ha generado Milei. Son sectores que vienen decepcionados con nosotros porque quizás probablemente nos votaron en el 2015, en el 2019 lo votaron a Alberto y a Cristina, no nos votaron en el 2023, pero no volvieron automáticamente a nosotros, están allí expectantes. Entonces me parece que nosotros tenemos que generar una idea de qué peronismo es el peronismo que le estamos ofreciendo. Y esto yo lo vengo diciendo hace bastante. Creo que sí. Pero hay una gran desesperanza, hay una gran apatía social que se nota a lo largo y al ancho de toda la sociedad en general. Obviamente en los sectores por ahí más bajos o populares se nota muchísimo más. Hay una fuerte apatía, también se ha notado en la falta de participación electoral en todas las elecciones que ha venido este último tiempo en Argentina, que se han dado, se notó un montón. La falta de participación, creo que hay una ruptura social, hay un quiebre, y me parece que el otro día, cuando Milei asiste al Te Deum, el arzobispo García Cuerva, creo que es, que hace da toda una homilía, un mensaje respecto de la esperanza de esto de tratar de reconciliar nuevamente a la sociedad argentina, que el gobierno nacional hoy en día no lo está haciendo. Uh-huh. Me parece que también es un poco parte responsable, hay muchas responsabilidades en general de esta fuerte apatía social y este desencanto social, que hasta la Iglesia Católica hoy en día se está haciendo un poco eco de este discurso y llevándolo hacia afuera, ¿no? Tratando de bueno, pero la pregunta que habría que hacer, y es la pregunta que deja abierta a Cristina y seguramente será materia de debate: ¿qué peronismo vuelve a enamorar? Y yo creo que el peronismo que va a volver a enamorar es un peronismo transformador, es un peronismo transgresor. Pero vos te imaginás es un peronismo, sé que la palabra no está de moda, pero es un peronismo revolucionario. Es un peronismo que llegue el 10 de diciembre, 11 de diciembre del 2027, cuando llegue al gobierno, lo primero que tiene que hacer es hacer tabla rasa con todo lo que hizo Milei. Hay que volver atrás todo lo que hizo Milei, porque todo lo que hizo Milei es en contra del pueblo. ¿No crees que la sociedad también está pidiendo un poco de... No quiero usar la palabra mesura, pero sí ningún tipo de revolución?
¿O no es momento Bueno, para no lo tibios? sé si están así, digamos, ¿no? Yo estaría más inclinado en decir que después de una propuesta de gestión tan agresiva como la que lleva adelante el presidente Milei, imagínate que Milei el martes o el miércoles hizo lo del blanqueo, pero el lunes sacó una resolución para limitar el derecho de huelga. Milei, si va, por ejemplo, si gana las elecciones y tiene mayoría en la Cámara de Diputados, seguramente lo que va a plantear es terminar con algunos de los derechos adquiridos que tienen los trabajadores en relación de dependencia, por ejemplo el aguinaldo. El aguinaldo es una ley, se puede terminar con una ley. Aguinaldo, vacaciones pagas. Bueno, entonces con una propuesta tan agresiva, vos fíjate, y esto lo dijo Cristina también, este tipo no visitó nunca una fábrica, nunca un barrio, nunca una escuela, nunca una universidad. Se mueve solamente en un sector de la sociedad y además es violento y transgrede siempre los límites republicanos, por decirlo de alguna manera. Entonces yo creo que nosotros tenemos que construir una propuesta con mucha intensidad ideológica desde lo económico, fundamentalmente desde lo económico, que respete las normas institucionales y los cánones institucionales en cuanto funciona la democracia argentina. Me parece que esto es lo que necesitamos, pero nos va a dejar el país tan hecho un desastre que ¿cómo haces para...? No va a alcanzar un paracetamol para poder resolver el problema de la economía argentina. Vas a tener que tomar decisiones. ¿Quién va a poner la plata para reconstruir la Argentina? La va a tener que poner nuevamente el pueblo trabajador, los jubilados y pensionados que le sacaron el 30% de poder adquisitivo, los trabajadores del sector público otro 30%, los trabajadores en general un 10-12%. Ahora tienen que poner los que se la están llevando en pala. Los que se la están llevando en pala se van a ir. Bueno, entonces los que se la están llevando en pala son el poder económico de la Argentina, que en uno de los próximos programas vamos a tener que hablar del poder económico, porque no se puede hablar más, no se puede hacer más política en la Argentina sin hacer referencia al poder económico de la Argentina, que claramente es un poder económico que se está beneficiando con las políticas de Milei, que está aumentando su tasa de rentabilidad y que es el principal apoyo político que tiene el presidente Milei. Cuando hablamos de poder económico nos referimos a un sector muy chiquitito, no una pequeña una pyme que está ahí obviamente, los pequeños y medianos empresarios no tienen nada que ver. Estoy hablando de las grandes corporaciones económicas, los que están aplaudiendo permanentemente a Milei. Entonces, me parece que si nosotros no le decimos a los argentinos, miren, lo que vamos a hacer es producir una transformación y la plata para esa transformación lo van a poner estos sectores de la sociedad, no el pueblo argentino, no puede haber más sacrificio para el pueblo argentino. ¿Qué le vamos a seguir pidiendo sacrificio al pueblo argentino después de 4 años de Milei? Es imposible. Entonces vamos a tener que generar un esquema político, ideológico y un programa económico que vaya en este sentido. Esta es una discusión mucho más que hay que contextualizarla también en los términos del peronismo, digamos, ¿no? Porque yo creo que el peronismo tiene que apuntar a ganar en primera vuelta. Y para ganar en primera vuelta no se tiene que correr al centro, se tiene que correr a los extremos. Apa. Bueno, declaraciones bastante interesantes. Me encantaría tener acá de invitada en este momento, me encantaría tener a Cristina, a ver qué te diría, por ejemplo. ¿Qué me diría Cristina? Bueno, no me diría nada, no nos dejaría hablar. Bueno, sigan escribiendo, acá tenemos un montón de mensajes, construir puentes con la sociedad, escuchar y mejorar, tener el alimento en la mesa de todos los laburantes. Bueno, caminen los barrios y no se dejen manejar la agenda. Bueno, hay un montón de mensajes que nos están escribiendo acá al YouTube del programa, de Blue RTV en realidad. Pueden seguirnos en las redes sociales en Un Grito de Corazón 2025 y vamos a hacer un breve cortecito porque ya lo tenemos esperando acá al historiador del día de hoy, Julián Feroni, que va a estar conversando con nosotros sobre el 25 de mayo.
Bueno, tercer y último bloque, nos quedan los últimos 15 minutos de programa. Ahora lo tenemos al doctor en historia, además profesor en un montón de escuelas, también en el área de historia, por supuesto, un académico ya muy querido y muy reconocido, Julián Feroni con nosotros para hablar sobre ¿qué? 25 de mayo. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Hola, Julián. Gracias por venir. 25 de mayo que se reinventa, ¿no? Se resignifica más que se reinventa periódicamente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Está lejos de ser el 25 de mayo que me enseñaron en la escuela allá por... No sé. Ay, no sé. No. Hace muchos años. Allá por la década del 60 del siglo pasado. Para ponerla de suspenso ahora. No, así tal cual, lo que hablamos fuera de micrófono. El 25 de mayo siempre se resignifica porque es el mito de origen de la nación. Claro. Y al ser el mito de origen de la nación, todos van a buscar al pasado para explicar ese presente, pero lo que van a buscar ese pasado, de acuerdo a cómo yo lo miro, va a ser cosas diferentes. Y si lo queremos comparar con aquel 25 de mayo de lo que nos enseñaron nosotros en la escuela, o en tu caso, Agustín, tenemos que ahí podríamos decir que el consenso historiográfico marca 2 o 3 puntos de ruptura. A ver. Primero, que la revolución del 10 no es una revolución de independencia, sino es más de autonomía, digamos, es contra lo que las autoridades españolas, no tanto contra el rey. De hecho, la junta del 25 de mayo jura en nombre de Fernando VII. Lo otro es quitar... digamos, eso. Dale las 3 cosas. Lo otro que podríamos marcar es no dejar de reconocer a los líderes o a los hombres de bronce, como podríamos decir, San Martín, Saavedra, Moreno, pero sí darle importancia al pueblo, algo que también hablábamos fuera de micrófono, digamos. Son revoluciones que movilizan a la población, que movilizan a todo el virreinato. Y la otra cuestión que podríamos hablar es qué se rompe y qué queda también de esa revolución. Como todo proceso revolucionario, sabemos cómo comienza, sabemos cuáles son los objetivos, pero no sabemos cómo va a terminar esa revolución. Siempre, generalmente, en ese mito originario de la nación, se iba a buscar en 1810 lo que terminó siendo la Argentina. Y en el medio, entre el 10 y el 16, que se declaró la independencia, podría haber sido un montón de otras cosas que no terminaron siendo. Hay dos o 3 cuestiones. Fue una revolución. Fue una revolución, eso sí. Eso sí, No hay eso duda. claramente. Se querían independizar de España, pero no del rey de España. Ahí el problema es que el rey de España estaba preso de Napoleón. Ajá. Y cuando las cortes españolas y las autoridades españolas llaman a crear un nuevo gobierno y una nueva constitución, lo que no le reconocen a los españoles es la igualdad de derechos. Y lo que querían los criollos es igualdad de representación. Cuando se va a sancionar la Constitución de Cádiz en 1812, que crea una monarquía constitucional, los criollos van a decir, bueno, nosotros tenemos los mismos derechos que ustedes. Tenemos y nos corresponde la cantidad de representantes por nuestra cantidad de habitantes. Exactamente, y eso es lo que no ocurre, y eso es lo que no ocurre, y eso es lo que termina volcando que acá las autoridades criollas sigan siendo fieles al rey que estaba preso de Napoleón, pero rompan con las autoridades españolas. Entonces ahí comienzan a abrirse varios caminos. ¿Qué vamos a hacer? Autónomos seguro, queremos tomar nuestras propias decisiones, por eso se destituye al virrey. Ahora, la independencia en ese 1810, 1811 está muy sectorizada, la piensan muy pocos hombres, Moreno, la Javonalía de Vieites, y ahí... La idea de las diferencias entre Saavedra y Moreno eran claras. Eran claras. Saavedra no quería romper lazos definitivos con España. Exacto, eso es claro. Los dos están de acuerdo en que, bueno, nosotros no vamos a reconocer a las autoridades españolas. Ahora, Saavedra, como se dice en la escuela, siempre era un poco más moderado, decía, bueno, vamos a ir paso a paso viendo qué pasa en España y después tomamos nuestras decisiones, y Moreno sí veía una posibilidad para poder declarar una independencia y cortar ahí sí lazos con la monarquía que venía gobernando esos territorios. Y escuchame una cosa, Julián, ¿y el plan de operaciones de Moreno sale de su cabeza? Sí. ¿O reconoce algunos antecedentes en otro lado? No, porque Moreno era un tipo formado, culto, leído. Había transcrito muchos de los libros de la Revolución Francesa, entonces Moreno sí era uno de los ideólogos. ¿Y quién más? Había transcriptos, como te decía antes, la ideología de esa revolución, ahí contextualizar esa revolución de mayo en esa era de revoluciones hispanoamericanas, pero también americanas, la revolución de los Estados Unidos unos años antes, la revolución francesa y luego la revolución de mayo. Ese espíritu de que se comienza a discutir la libertad, los derechos, la igualdad, está ahí dando vuelta, y obviamente lo que tienen esos significados de esas nuevas palabras, libertad, igualdad, autonomía, independencia,
es que se van resignificando al color de los acontecimientos. No es lo mismo independencia en el 16 que independencia en el 10. Sí, está claro. Entonces, eso es muy pegado a cómo se van desarrollando los acontecimientos. Y nombraste al pueblo, digamos, ¿no? El pueblo aparece con una actitud mucho más protagónica en las invasiones inglesas, guerrera, sí, digamos, ¿no? Y aparece como una cosa más pasiva, digamos, ¿no? En el marco de la Revolución de Mayo. El pueblo quiere saber de qué se trata, digamos, ¿no? Como pidiendo permiso, golpeando, che, infórmennos a nosotros lo que están discutiendo ustedes en el palacio. En las invasiones inglesas es el pueblo el que pone el pecho, el cuerpo, como para hacer retroceder. Es más, bueno, hay algunos historiadores que dicen que ya la cúpula, la élite gobernante ya se había sometido al poder de Bedford, ¿era? Bedford. Bedford. El pueblo, como decís, es fundamental en las dos invasiones. Primero en lo que se conoció como Reconquista, cuando no olvidemos que los franceses están casi un mes y medio que toman la ciudad de Buenos Aires y lo logran expulsar en el 6. Y en el 7 para defender la ciudad y no dejar desembarcar a los ingleses o desembarcar ahí en el puerto de Ensenada y expulsarlos rápidamente. Y además es un pueblo que se autoorganiza. Lo que tiene de importante esa Revolución Francesa es, como vos decís, les permite al pueblo o al bajo pueblo, como utilizan algunos historiadores como Gabriel Di Meglio, que antes también hablábamos ahí fuera de micrófono, de Pacapaca, que encuentro, es esto de ¿qué es la milicia? La milicia es el pueblo en armas, que se junta para defender la ciudad de Buenos Aires y que le permite a ese bajo pueblo participar y elegir a sus propios líderes. Elegir a Saavedra, por ejemplo. Saavedra va a ser uno de los que más capitalice junto con Liniers la participación en las invasiones inglesas. Yo te hago una consulta que lo traigo un poco a la actualidad y a lo que acaba de anunciar hace muy poquito el Gobierno Nacional respecto de Pacapaca, que recién mencionaba, ¿no? ¿Cómo ve una persona como vos, un historiador que más o menos sabe mucho sobre todo el recorrido del nacimiento de la República Argentina hasta la actualidad? ¿Cómo ve que hoy uno de los personajes que se va a incorporar a Pacapaca es Julio Argentino Roca? Porque digo, el personaje central de Zamba, de este nenito formoseño, que ahora va a estar adaptado a la realidad mileísta porque va a estar reversionado hasta físicamente, con el que más interactúa es con San Martín. Bien, ahora aparentemente va a empezar a interactuar con Julio Argentino Roca. ¿Cómo lo ves eso vos? Que hasta simbólicamente. Como decía antes, eso tiene que ver más con cuál es el relato histórico-político que quiere dar el gobierno de turno que con una visión de la historia, digamos. Obviamente este gobierno se pega a lo que es la generación del 80 y esa Argentina agroexportadora que era beneficiosa para ¿quién? Para unos pocos. Sería el papel de Roca en esa Argentina moderna, conformando territorialmente la nación, extendiendo las fronteras hacia el sur del país y garantizando un modelo económico en el cual lo más famoso es lo que nos enseñaron en la escuela del modelo agroexportador. Suena lógico que intenten mostrar una visión de la historia más pegado a eso que a otros líderes revolucionarios. ¿Por qué? Porque para su discurso político de la actualidad les sirve más. Claro. Pero bueno, podrían nombrar a Roca y a Sarmiento, digamos, sí, con la 1400, que no la nombran. Y no la nombran. Esa parte, se la pasaron por alto. Esa parte no la terminan, nombrando. Ahí vos dijiste Liniers y Saavedra. Liniers es el virrey que reemplaza a Sobremonte, que huye. Claro, Sobremonte en esas invasiones huye con el tesoro a Córdoba y por eso decimos que son importantes las invasiones, porque el pueblo termina destituyendo al virrey eligiendo a Liniers, que era un francés. ¿Y cómo son las circunstancias? Liniers, 2 años después, va a ser uno de los primeros fusilados de la revolución. Por la revolución. Porque se dice que es un antirrevolucionario, que es de un origen francés, y junto con algunos líderes de Córdoba, es fusilado acá en Cabeza de Tigre, que es acá cerquita, y solo se va a salvar... Maquiavélicamente, digamos. Y solo se va a salvar un obispo por la investidura de obispo. O sea que, por eso decimos que los acontecimientos en ese proceso revolucionario cambian todo el tiempo, y cambian todo el tiempo por el contexto local, pero también por el contexto internacional. Y el pueblo que pide, el pueblo quiere saber de qué se trata. Es el pueblo de la ciudad de Buenos Aires, es la clase más pudiente de la ciudad de Buenos Aires, o bien también empieza a aparecer ahí el gaucho, el que vive en las riberas de las ciudades. En un principio de los cabildos abiertos participaban los vecinos. Los vecinos. O sea que no era una convocatoria popular.
podían participar los vecinos. De hecho, del Cabildo del 25 y el anterior del 22 participan 350, 400 vecinos. Y sí, la revolución... Los vecinos con poder económico. Eso, tío, ¿qué vecinos? El vecino era aquella persona que tenía una cuestión impositiva, pagaba impuestos y estaba vecindado en la ciudad. Claro. Ese era el vecino en la época colonial. Y quien podía participar de las tomas de decisiones de ese Cabildo Abierto. El Cabildo Abierto no es el primero, el 25 de mayo, el Cabildo Abierto ya en el 8, digamos. Era una práctica política que se realizaba, y el pueblo comienza así a tener importancia cuando comienza a ser movilizado luego de esas invasiones y luego en las disputas intralit a partir de 1810, las disputas entre Moreno y Saavedra, las disputas más adelante entre la Junta Grande y la Junta Conservadora, quien tenía la posibilidad de movilizar el pueblo, de llevarlo a la plaza, porque ya era un pueblo en armas, era un pueblo que se había armado durante esas invasiones inglesas, es quien va a terminar torciendo esas disputas intestinas de élite a su favor. Y después el pueblo es importante en la movilización de la guerra. No hay que olvidar que en el Río de la Plata desde 1810 se estuvo 15 años en guerra. Claro. Entonces, muchas veces se cree que la revolución, o tenemos esa imagen de esa revolución edulcorada de la gente en el Cabildo de Buenos Aires por fuera y participando, y que fue un hecho político. Bueno, también fue un hecho guerrero, porque después de 1814, que es cuando el rey vuelve al trono en España, esa revolución hay que defenderla con las armas. Hay que defenderla con las armas en el Alto Perú, hay que defenderla con las armas en la banda oriental, y después entrará en marcha ese plan sanmartiniano, que pensar esa revolución y esa famosa patria grande. No solamente la revolución es local, sino para que esa revolución y esa independencia pueda ser o llegar a buen puerto, tiene que ser un movimiento más americano. ¿San Martín tenía contacto con los Hombres de Mayo? Sí, tenía contacto con los Hombres de Mayo. Llega él ya con la revolución, porque San Martín estaba en España. Estaba en España, era militar de carrera. De hecho, pelea para los ejércitos reales en contra de Napoleón, y cuando llega acá se junta con los seguidores más del sector morenista. Y San Martín tiene esa idea, que un poco lo demuestran también los acontecimientos, es: si queremos vencer a los realistas, nos podemos seguir subiendo por el Alto Perú, por lo que hoy sería la frontera entre Bolivia, Salta, Jujuy. ¿Por qué? Por el terreno, y además porque los ejércitos realistas donde mayor presencia tenían en el Virreinato del Perú, que era el más antiguo. Entonces debemos cruzar a Chile, consolidar la independencia aquí, y luego vencer a los realistas de su bastión en Perú, en Lima. Del resto de los integrantes de la primera junta, digamos, ¿no? Hay, además de Saavedra y Moreno, digamos, ¿no? Alguien que te haya deslumbrado, que te haya parecido, este tipo aportó mucho, por más que la historia... ¿Alguna mujer tal vez? Porque viste que después se ha vuelto a contar la historia un poco desde el rol de las mujeres. Hay algunas que fueron muy importantes también. En la primera junta no tenemos mujeres, lo cual era lógico porque las mujeres no tenían participación política. Sí, después en algunos sectores, qué sé yo, Juana Zurduy con los ejércitos en el norte, o las damas, qué sé yo, siempre... La hermana de Güemes. La hermana Macacha Güemes, sí. Importantísimo para cuando San Martín pone en marcha su plan. Güemes es el que defiende la frontera. Hay 8 o 9 incursiones realistas que llegan hasta Tucumán. Eso lo defiende Güemes con sus gauchos. Las damas mendocinas, cómo reciben a San Martín en Mendoza, y son las que un poco arman esa colecta para poder vestir a los ejércitos, poder fundir las armas, digamos. El papel de la mujer, sacando estos 2 o 3 puntos, es más una cuestión colectiva, o hacerse cargo de los hombres se van a la guerra, las mujeres se hacen cargo de las casas. Eso también es un papel importante, porque los hombres fueron movilizados con los ejércitos, algunos pudieron regresar y otros murieron en batalla. Han hecho la revolución. ¿Y de los otros integrantes de la primera junta? Castelli tiene un lugar importante, digamos. Gran orador. El orador el famoso orador de la revolución. El famoso orador. Nos queda muy poquito tiempo. Y después tenemos pensado una frase para el grito de corazón. Me lo han dicho. Muy bien. Sí. El grito de corazón es como gritar un gol de Newell. Perfecto. No. Pero pará, vos tenías una pregunta que estaba muy buena. Si favor, encontrabas en aquellos integrantes de la primera junta o en alguno de los Hombres de Mayo algún gen que hoy se exprese en el presidente Milei. Es muy difícil contestar esa pregunta, porque tendríamos que poner valores en Mayo que no estaban. Digamos, siempre se nos dificulta mucho a los historiadores el hacer el link, tratar de explicar la historia a partir del presente, pero uno no puede poner en valores
A ver, pero te lo pregunto en concreto. ¿Alguna antipatria en ese momento que diga, mira, vamos a... no quiero la independencia? Pero en ese contexto antipatria, por ejemplo, puede haber sido Saavedra que no quería la independencia y Moreno más. Entonces, por eso es difícil. Pero qué sé yo, a partir de la década del 20, aquellos gobiernos que a partir de Rivadavia que se van a buscar un empréstito a Londres, suponte. Sí. Lo que se conoce Sí, la verdad que lo que podría como decir la primera deuda digamos, externa, ¿no? digamos que si no hay es, alguien pero... que empieza con toda la política de endeudamiento en la Argentina es Bernardino Rivadavia, y desde allí venimos arrastrando la Baring, el empréstito con la Baring, ¿no? La Baring que termina pagando Perón. Que termina pagando Perón durante mucho tiempo después, digamos, ¿no? Sí. ¿Qué, nos estamos yendo ya? Y bueno, ¿te querés quedar? No, Bueno. pero... Tenemos algunos mensajes. Muy interesante la visión del historiador. Estamos acostumbrados a la visión mitrista de la historia. Bueno, como un gol de nivel chivo, ¿qué decís? Adrián Cisterna que tiene que hacer media hora más. Necesitamos una colecta para pagar el espacio. No, para nada. Digamos, como un gol de nivel, chivo, ¿qué decís? Agradecerle a las autoridades de Blue RTV por permitirnos este espacio. Pero vino otro programa ahora, así que de todos los lunes, así que ya nos tenemos que ir. Sí. Bueno, vamos con el grito de corazón de nuestro Julián. querido compañero Julián. Aguanten las causas colectivas. ¡Qué grande! Rochetti se lo aprendió, lo estudió, lo pensó esta vez, porque la semana pasada... Bueno, pero avisen. A mí me tienen que avisar. Pero bueno, pero ya le aviso ahora para la próxima semana. Bueno, a ver. Dejen de blanquear guita y generen laburo. Muy bien. El mío es ¡Viva la patria! ¡Viva! Nos vamos. Nos vemos el lunes que viene. Chao, gente. Chao. Muchas gracias. Hasta luego.